más alto. Sí, ahí. Bueno. Pues el título de la predicación de hoy es No te pierdas lo mejor. Así que estar atentos, no vayáis a perder lo mejor de la predicación. Bueno, alguno dirá lo mejor es luego la comida que tenemos al final. No te pierdas lo mejor. Y esta semana estaba tentado de poner algo en el Facebook, que hace mucho que no escribo tonterías. Y tenía una frase, digo, para la predicación de esta semana. La frase era más o menos así, igual al final la cuelgo. Es, no te pierdas lo mejor. Si tienes que perderte algo, piérdete lo peor. Es que parece que somos un poco, ¿no? Hay un montón de cosas malas que no nos las perdemos. Y sin embargo lo bueno se nos pasa y se nos escapa y no nos damos cuenta. Así que el título de hoy es No te pierdas lo mejor. Y me gustaría enlazar con algo que vimos la semana pasada, que David le puso énfasis. En el capítulo 2, el versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Os acordáis? Pues continúa. Pablo continúa en la carta hablando de esto. Hay cosas maravillosas que ojo no ha visto, que no hemos oído y que están preparadas por Dios para aquellos que le aman. Me venía también a la mente algo que dice Jeremías en el capítulo 29, el versículo 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene preparadas cosas estupendas, cosas maravillosas. No te las pierdas. No te pierdas lo mejor, no te pierdas lo mejor. Un viaje, vamos a Grecia y vas al McDonald's, ves las tiendas y no ves el Partenón. Amigo, te has perdido lo peor. O vas a Jerusalén, Ángel, y te pierdes el qué. No ves el muro, ¿no? Hombre, te pierdes lo peor. No, te pierdes lo mejor. Lo peor son los conflictos que hay por ahí. Los padres, a veces atareados, ocupados, con trabajo, con las cosas de la casa, las ocupaciones de cada día, y se nos escapa lo mejor, que muchas veces es nuestros hijos, nuestra pareja también, nuestro esposo, nuestra esposa. Solo echamos de menos cuando se va a China. Y nos perdemos lo mejor, nos perdemos nuestros hijos. Y ya cuando nos damos cuenta ya son mayores y se van. Hijos también, tener cuidado con esto, que vosotros también os perdéis a vuestros papás. A lo mejor ya cuando queréis hablar con ellos, pues es que ahora ya la cabecita del papá no está bien, ¿no? No te pierdas lo mejor. En una celebración el que está ocupado de todo y se le olvida pues el motivo por el que está allí, ¿no? Mi abuela, cuando pensaba en esto, pensaba en mi abuela, que le gusta comer unas cosas muy raras. Imagínate una cabeza de cordero, ahí los ojos, la lengua. Y es que esto es lo más rico. Si tú lo dices, es que te pierdes lo mejor. Bueno, si tú lo dices. Hombre, para no perderse lo mejor hay que saber qué es lo mejor y qué es lo peor y qué es lo bueno y qué es lo malo. Y de eso trata lo que hoy vamos a leer. Entonces os voy a decir, para que no nos confundamos, os voy a decir qué es lo peor. Os voy a decir lo que es lo malo. Esto es lo que hay que perderse, ¿vale? En primer lugar,
lo malo. Luego hablaremos de lo bueno. Y luego ya terminaremos hablando de lo mejor. Así que hay que aguantar hasta el final, para no perderse lo mejor. Bueno, pues vamos a ir al capítulo 3 de la primera epístola a los Corintios. El versículo 1 al 4 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Lo de vianda es carne, ¿sí? Tenían que darle el biberón, pero no podían comer carne. Me acuerdo de mi hijo Marcos, que cuando era muy chiquitito, enseguida pasó de la leche a comer filete. Los corintios no, los corintios estaban bebiendo leche desde que pasó el apóstol Pablo por allí, en Hechos 18. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Esto es lo malo. Esto es lo malo. Fíjate, lo malo no es no ser rico, o sabio, o noble. Eso no es lo malo. Me acuerdo cuando Pablo le tocó el capítulo 1, el versículo 26. Porque no muchos sois, no muchos ni muchos. 3 veces lo dice. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no muchos sois sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eso no es lo malo. A mí me gustaría ser más rico. De verdad. Hay un programa que es ¿Quién quiere ser millonario? O algo así. Yo en el fondo de mi corazón. Ay. Aunque dicen que el amor al dinero es el origen de todos los males. Y sabio, a veces me siento tan torpe. Y me gustaría ser mejor persona, más noble. Pero qué consuelo tan grande, que el Señor escogió no a los sabios, no a los poderosos, ni a los nobles. Entonces uno dice, ay, menos mal. Así que lo malo no es que no tengas dinero suficiente o sabiduría suficiente o una posición lo suficientemente elevada, holgada o digna. Eso no es lo malo, eso no es lo malo. Lo malo es lo que dice ahí, que no puede hablarles como a espirituales, porque son carnales. Eso es lo malo. Que se están perdiendo lo mejor. Se están perdiendo lo mejor. Porque en lugar de ser espirituales son carnales. No que estén hechos de carne, vamos a entendernos. Es decir, el hecho de tener cuerpo y tener carne, eso no está mal. Somos de carne, pero carnales significa que nos dejamos arrastrar por deseos que se oponen al espíritu. Por deseos que son malos. ¿Y cuál es la causa de esto? ¿Cuál es la consecuencia, mejor dicho, de ser carnales? Que cuando uno es carnal y no anda según el Espíritu, sino que andamos todo el rato mirando donde no debemos mirar, el problema es que no maduramos. Eso es lo malo, no madurar. No pasa nada si en esta vida no vas a ser el hombre más rico del mundo, ni el más sabio, ni el más noble. Eso no pasa nada. Pero si no maduras, si toda la vida eres un crío, eso sí que es una pena. Eso sí que es una pena. Porque te puedes ir a la tumba, en la espera, como decía David, de la resurrección, hablábamos de la resurrección de Cristo. Hombre, te puedes ir a la tumba habiendo crecido, o siendo un bebé. Y es muy malo no crecer. Y eso además, el no crecer,
tiene unas consecuencias gravísimas el no madurar. Lo dice aquí, en el versículo 3. Lo que había entre ellos: celos, contiendas, disensiones, divisiones, problemas, luchas, malestar, agonía, tristeza. Eso es lo que tienen las personas carnales. Eso es lo que tenemos cuando no maduramos. Cuando vivimos según la carne, lo que nos falta es justamente los frutos o el fruto del Espíritu. Esa plenitud de una vida madura, de una vida que puede tener dificultades, que puede tener problemas, pero es la vida de una persona adulta o de una persona que ha crecido. Eso ocurre o está muy relacionado con fijarse en lo carnal, en mirar a los hombres, a lo humano, y no mirar a Dios. Y cuando leía esto, miré un comentario y me encantó y copié la frase literalmente. El comentarista decía: la debilidad más grande de la Iglesia todavía, para que veáis la actualidad que tiene la epístola a los Corintios. Esto que estamos leyendo no es de aquellos romanos que vimos ahí unas diapositivas, no. O griegos, no. Esto es de hoy. Este autor decía: la debilidad más grande de la Iglesia hoy todavía son las divisiones. Es una Iglesia dividida. ¿Por qué diciendo el uno ciertamente yo soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos? No sois carnales. No sois carnales. ¿Cuál es el problema de la Iglesia hoy? Me estoy poniendo aquí muy trascendente, pero es que esto es lo malo. Pero es que esto no es del siglo pasado, ni de los corintios, esto es de hoy, esto es de ahora. ¿No sois carnales? ¿Qué es lo que maneja todas? Luego hablaré un poquito más, pondré algún caso concreto. ¿Qué es lo que maneja todas estas divisiones, todas estas luchas, todos estos celos? Ayer visteis el culto de la Reforma, está grabado, se puede ver. A mí una cosa que me llamó la atención es la poquita gente que había. Estaban puestos en embudo, ¿sabes? Así, embudo hacia atrás, para que las cámaras, cuando enfocasen, diese la impresión de que había más gente. Pero cuando se enfocaba desde atrás, desde el escenario hacia donde estaba el público, se veía que había muy poquita gente. No voy a reflexionar sobre eso mucho más, pero me gustaría. ¿Cómo se explica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta carta es de una rabiosa actualidad para la Iglesia hoy en día. Está escribiendo, es verdad, a una iglesia local, pero ¿no ocurre esto también en las iglesias locales? Que hay divisiones, celos, contiendas, y que uno viene al culto y que uno viene a la iglesia, y en lugar de ser de bendición, salimos de aquella manera. Ha pasado, pasa, y yo espero que algún día dejará de pasar. Pero si me permitís, porque no lo comentamos, se me saltó al hacer la división algunos versículos de la primera de Corintios, los que iban del 10 al 16, pero es que hablan precisamente de las divisiones. Y quiero aprovechar y citar a estos 4 líderes, que no es que ellos causasen divisiones. No es que Pablo fuera malo, o Apolos, o Cefas, que parece Pedro, y mucho menos Cristo, en el versículo 12. A veces es lo que los seguidores hacen de las personas, porque en lugar de mirar a Cristo, vemos lo humano, pero no lo humano de Cristo, lo humano del que se sube a la plataforma, o lo humano del pastor, o lo humano del líder, o lo humano del movimiento, y vemos personas. Y yo creo que es que en esas 4 nombres que cita, yo creo que están todos los problemas resumidos de la iglesia de hoy. Las 4 corrientes, yo diría, los 4 puntos cardinales de división de la iglesia. Cada uno tira para el norte, para el sur, para el este y para el oeste. Pues aquí igual, 4 puntos, 4 estilos.
Estoy en el capítulo 1, en el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros, o sea, todos, esto es lo que pasaba en la iglesia de Corintio, todos. Y os digo una cosa, ¿no es verdad que todos nosotros tenemos nuestros favoritos? ¿O solo los tengo yo? Mis teólogos preferidos, mis maestros preferidos. Pues si lo que dice no está aquí, hasta luego, cocodrilo. ¿No? Bueno, eso suena bien en inglés, en español suena mal. En español mejor, hasta luego, Lucas. Cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. ¿Qué representaba Pablo? ¿Qué habían hecho los seguidores de Pablo? O sea, ¿cuál era un poquito la línea de los seguidores de Pablo? Pues los seguidores de este Pablo, leído a su manera, enfatizaban sobre todo el aspecto de la gracia, curiosamente, algo de lo que hemos hablado hoy, de lo que vamos a hablar, el aspecto de la gracia, pero la gracia barata. Como ya he dicho alguna vez, esta expresión la voy a volver a utilizar. Esto, a mi modo de ver, hoy serían las iglesias del buen rollito. La gracia sin ley. Una herejía del siglo II se llamaba antinomianismo. Antinomianismo significa nomos es la ley y antinomos, pues ir en contra de la ley. Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo pregunta en Romanos, ¿quiere decir que porque hay gracia tenemos que pecar? Y Pablo contesta, capítulo 6 de Romanos, que dice, de ninguna manera. Entonces, las iglesias o los estilos o los seguidores del buen rollito eran, creo yo, los que aquí dicen, yo soy de Pablo, porque Pablo me dice que todo está bien. Claro, porque no has leído del todo a Pablo. Lo que no te gusta, como hacía Marción, lo quitas. Yo de Apolos, dicen otros. Yo de Apolos. ¿Apolos quién era? ¿Cómo era Apolos? Era un gran orador. No, yo es que soy de la palabra. Yo. Habla tan bien. Este no es el del amor. Este es el que habla bien. El orador. No importa si el orador no tiene una chispa de gracia. No importa si el orador es como aquel del que decía Gandhi, si no fuera por los cristianos, yo sería cristiano. Vuestros hechos hablan tan alto, oradores buenos y apolíneos, vuestros hechos hablan tan alto que me impiden oír vuestras palabras. Apolos, pero es que habla tan bien, es que el nuestro, cuidado. Distinguir entre lo bueno y lo malo. Nosotros tenemos lo bueno. Yo de Cefas. Yo me quedo con Cefas. Curiosamente no dice Pedro, aunque Pedro, ¿sabéis? Es Cefas. ¿Por qué? Porque dejan el nombre judío. En aquella época eran los judaizantes. Hoy diríamos que son los legalistas. Los que no tienen ni un ápice de misericordia. A veces son más brutos que un arao. Y no tienen misericordia para los demás, porque para ellos tienen una misericordia... Y yo de Cristo. Yo de estos de Pablo no, son muy abiertos. Apolos tampoco, porque... Yo no entiendo muy bien cuando habla, no sé. Cefas no, porque no, estos también. Yo de Cristo. Estos son los peores. Estos son los que van a su bola. Qué susto. Suena igual que el mío. Yo es que soy el mejor del mundo, ¿sabes? Yo no, yo de Cristo. Y en realidad no son de Cristo, son de sí mismos. De sí mismos, de su rollo, no se comprometen con nadie ni con nada y van a su bola. Estos son los que son de Cristo, que no son de nadie, porque son suyos. Suyos, pero no suyos de Cristo, suyos de sí mismos y de su propia persona.
Y esto es lo que dice Pablo, que es lo peor. Este es el resultado de ser bebés espirituales inmaduros, que miramos a los hombres porque no somos capaces de mirarnos ni a nosotros mismos ni a Cristo. Y por eso no crecemos. Ayer, cuando veía, vuelvo otra vez y ya me callo, ¿vale? Pero es que se me quedaba grabada esa imagen de poquita gente. Y de los poquitos que había, qué curioso. Resulta que yo conocía a muchos de los que estaban ahí sentados. Que si del consejo de tal, del consejo de cual. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Que no va uno porque como ha ido el otro, es que a mí no me han invitado a hablar. Entonces, como a mí no me han invitado a hablar, pues casi que no voy a ir yo, ¿sabes? ¿Cómo se les ocurre no invitarme a mí? Con lo bien que hablo. Y además es que este otro, sí o no, los que habéis estado en alguna cosa de estas, bueno, a mí sí me ha tocado estar en alguna. De verdad, qué tontería tenemos en el cuerpo. Qué tontería tenemos en el cuerpo. La debilidad más grande de la Iglesia evangélica en España y en el mundo son todavía las divisiones. Que yo soy de Pablo, que yo soy de tal, que yo soy de cual. Tenemos un cristianismo muy pequeño. Ojalá Dios nos dé líderes al pueblo evangélico español, que en lugar de mirar a los hombres, miren al cielo y hagan que los demás vayan detrás. Ojalá nos dé ovejas, personas que siguen a aquellos que van en pos de Cristo. Sed imitadores de mí, decía Pablo, como yo lo soy de Cristo. No me imitéis a mí como Pablo, imitadme a mí como imagen de Cristo. Ojalá Dios nos dé eso, porque lo necesitamos. Porque en la iglesia local, y en la iglesia de Madrid, y en la iglesia de Alcalá, y en la iglesia de España, se necesita unidad. ¿Para qué? Para que el mundo crea, para que el mundo crea. No basta estar juntos en un mismo local. No basta eso, no es suficiente. Un gran teólogo, ya yo creo que ahora hay que tener cuidado al decir yo soy de o me gusta tal o es un gran teólogo, pero Agustín de Hipona decía, la paz no es la ausencia de guerra, es la unión de los corazones. No basta con que no nos peguemos guantazos a la salida de la iglesia, en la puerta. No basta con eso. No basta con que nos tratemos de una forma políticamente correcta. Al final, cuando termina el consejo evangélico de X lugar. No basta con que no nos peguemos. No basta con que no nos insultemos, que no estaría mal. Porque la paz no es que haya ausencia de guerra, es que estemos unidos en el propósito al que Cristo nos ha llamado. Y eso lo necesitamos. Peor si lo necesitaremos, que ya Jesús oró al Padre de una forma muy específica por esto, porque sabía lo que venía. Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Vale, ya no os castigo más. Esto es lo malo. Esto es lo que no, hermanos. Esto es lo que no. Esto es lo que de ninguna manera, ¿vale? Y yo me gustaría tener un espejo ahí al final para verme la cara, ¿vale? Pero nos miramos en la Biblia y yo creo que nos vemos todos un poquito la cara. Yo por lo menos sí la veo. Lo bueno viene después. Lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Os lo resumo antes de empezar a leerlo, para que ya estéis atentos. Fijaros, lo bueno es que a pesar de todo, a pesar de ser tan imperfectos,
A pesar de que no me invitaran a mí, invitaran a otro. A pesar de las diferencias, a pesar de las luchas, a pesar de los desencuentros, a pesar de todo lo mal que lo hacemos, a pesar de todo esto, Dios nos ama. ¿Qué pues es Pablo y quién es Apolos? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. O sea, si antes me he puesto serio y antes las palabras dolían, por favor, que estas palabras son tan verdad como las anteriores. Lo anterior es un problema, pero aquí hay una declaración muy fuerte. Lo que somos, y también tenemos que creerlo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu? Pero ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es largo, ¿vale? Pero esto es lo bueno. Esto es lo bueno. Lo que acabamos de leer aquí es lo bueno. Lo bueno es que Dios trabaja con esta iglesia, no con otra. Con esta iglesia que es tal y como es. Qué fácil hubiera sido para Pablo coger un látigo dialéctico, un látigo de palabras, y fustigar a latigazos a los corintios. ¿A que sí? ¿Cómo era la iglesia de Corinto? ¿Cómo era? Venga, ayúdame porque, aunque hemos dormido una horita más, me parece a mí que... ¿Cómo eran? ¿Cómo estaban? ¿Qué había? Idolatría, divisiones, escándalos, problemas. Qué fácil hubiera sido para Pablo coger el látigo. Y sin embargo, desde lo que hemos leído, desde el capítulo 1 hasta hoy, ¿Pablo ha cogido el látigo una sola vez? No estuve cuando el texto de Ángel, así que no sé si repito, pero ¿cómo empieza? El versículo 4 del capítulo 1, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros. No hay ni un tortazo, ni un reproche, ni una mala palabra. Hay una acción de gracias de Pablo por esa iglesia tan imperfecta, tan carnal, tan inmadura. Pero Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Sabéis cuando hay un problema lo que hacemos los seres humanos? No me voy a referir al tema que tenemos ahora en Cataluña. Cogemos el látigo para fustigar al enemigo. ¿Sabéis lo que hace Pablo? ¿Sabéis dónde pone la mira Pablo? Los 10 primeros versículos. En una iglesia que tiene tantos problemas, casi más de 10 veces,
cita al Señor Jesucristo, no pone la mira en los errores, no pone la mira en los pecados, que sabe que los hay, pone la mira en donde está el remedio para todos los pecados y para todos los males, en la obra, en la gracia que ha sido manifestada por Dios a los corintios a través del Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Sois. Fijaros, qué fácil hubiera sido. Sois pecadores, sois imperfectos, sois unos cristianos malos. Pero no es esto lo que dice. Fijaros, ¿qué es lo que dice? Versículo 9 y el versículo 16. ¿Qué dice que sois? ¿Qué somos? ¿Somos? Bueno, Pablo dice, somos colaboradores. ¡Qué privilegio!, ¿verdad? Los hombres intentan idolatrar a Pablo, o a Apolos, o a Cefas, y él dice, cuidado, que yo no soy nada, que yo no soy nada. ¿Qué es pues Pablo o qué es Apolos? Yo soy un colaborador de Dios. Esto es muy interesante, esto es muy importante. Es que el fundamento es Jesucristo y no se puede poner otro. Y cuando trabajamos en la obra de Dios, ¿quién es el que juzga lo que hacemos? ¿Quién? ¿Otro? ¿Otro? Nosotros clasificamos a las personas de esta manera carnal que tenemos en buenos, malos, mejores y peores. Pero ¿quién sabe si la oración pequeñita y humilde y sencilla que tú hiciste por una persona no hizo de esa persona alguien que ganó miles y miles de almas para Cristo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y si algo hace el colaborador, si algo hace que merezca la pena, es lo que Dios hace a través de él. Luego no tiene motivo de jactancia. Y lo que permanece va a ser eso. Porque el que da el crecimiento, ¿quién es? ¿Quién dice aquí que da el crecimiento? ¿Pablo? ¿Apolo? ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿La palabra de quién es? De Dios. Entonces no podemos jactarnos de nuestro trabajo porque no tiene sentido y porque somos pecadores. Palabra fiel y digna de ser entendida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, Pablo, no dice fui, yo soy el primero, yo soy el primero. Yo, Pablo, sé que soy muy imperfecto, que tengo una espina en la carne, que si vosotros la supierais, a lo mejor os escandalizabais. Pablo no es nada, Apolo no es nada, Cristo lo es todo. Y este Dios que obra en Cristo, este Dios dice, vosotros sois el huertecito, vosotros sois el campo, la labranza de Dios, vosotros sois donde Dios está trabajando. Vosotros sois, nosotros somos, con todas nuestras cosas, buenas y malas, nosotros somos el lugar, la tierra que Dios está trabajando. Porque ¿qué espera? ¿Para qué labra el labrador la tierra? ¿Qué espera? Espera un fruto. De la iglesia de Corinto, siendo como era, esperaba un fruto. ¿No esperará también algo de nosotros? Que no somos tan malos como los de Corinto, por favor. Decía ayer uno de los que intervinieron, decía, si yo me comparo con un psicópata o algo así, dijo, soy buena persona. Si me comparo con Cristo, soy mala persona. Yo si me comparo con Cristo, soy mala persona. Si me comparo con un psicópata, seguramente también. Si se dieran las circunstancias para que yo hubiera sido un psicópata, vamos, les hubiera dejado a algunos psicópatas a la altura del betún. No. Somos labranza de Dios, tal y como somos, tal y como eres. Eres el lugar, el huerto donde Dios está trabajando porque espera de ti fruto. Somos, ¿qué otra cosa dice? Labranza, hay tres metáforas muy bonitas. Labranza de Dios, edificio. A mí esto me recuerda eso de que somos piedras vivas. Somos un edificio de piedras que no están muertas,
de piedras vivas. Me habla de la comunión. Somos un lugar donde Dios está obrando en las relaciones de los unos con los otros. Y somos también, el versículo 16, templo de Dios. Templo de Dios. El templo me recuerda lo sagrado, lo santo. Somos el lugar donde Dios habita. Qué bello, ¿eh? ¿Y esto por qué? ¿Esto por qué será? ¿Por qué será esto? ¿Porque lo hemos elegido nosotros? ¿Porque así lo hemos querido? ¿Porque nos parece bien? ¿Porque le damos lugar? Es así porque Él lo ha querido. Él ha querido que tú seas la tierra que labra, el edificio y el templo donde Él vive. Entonces, fijaros, en este trocito de texto se nos está hablando de edificar, de construir, de labrar, y que hay dos posibilidades. Una es que labren, edifiquen y construyan los hombres, y la otra es que seamos labranza, edificio o templo que Dios construye. ¿Tengo que ir más rápido? Sí. ¿Qué pasa si somos templo que nosotros construimos? Mal rollo. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan quienes están ahí. No sirve de nada, no sirve de nada. Lo único que merece la pena es que Dios construya y haga nuestra vida. Y Él lo hace por su divina gracia. Del libro este que estamos leyendo, hay una definición, da una definición de la gracia. No sé si hay más porque no he terminado de leer el libro. ¡Pum! Punto negativo para Javier. Pero hay un lugar donde él define la gracia, dice, la gracia dice que no podemos hacer nada para que Dios nos ame más. Ni tampoco para que nos ame menos. Dios amaba entrañablemente a la iglesia de Corinto. Dios te ama entrañablemente a ti. Dios ama a esta iglesia y no hay nada que pueda hacer esta iglesia para que el amor de Dios disminuya un poquito. Es por su gracia, es por su bondad, es por su misericordia. ¿Sabéis la diferencia entre gracia y misericordia? Sí, ¿verdad? La gracia es que Dios nos da algo que no merecemos, ¿verdad? Dios trabaja en nosotros, nos bendice, nos da la salvación, eso es la gracia. Y la misericordia es que no nos da lo que merecemos. ¿Qué se merecería la iglesia de Corinto? Por tu misericordia no he sido destruido. ¿Qué se merecía la iglesia de Corinto? ¿Qué merecemos nosotros? ¿Qué merece la iglesia actualmente? ¿Qué merece? Ahora, Dios no nos da lo que merecemos, Dios nos da su gracia, nos construye, nos levanta, nos edifica. Y esto, hermanos, esto es lo bueno, esto es lo bueno, esto es lo bueno. Lo malo es lo que nosotros hacemos muchas veces, con nuestro infantilismo, con nuestro pecado, pues somos así. Lo bueno es lo que Dios hace. Y lo mejor, es que nos queda la última parte, hemos hablado de lo malo, lo bueno y lo mejor. Pues ¿sabes lo mejor? Y me queda poquito. Lo mejor es que esto es algo que tiene que ver contigo y conmigo. Esto es lo mejor de todo. Lo mejor de todo es que esto que está diciendo Pablo aquí no es un discurso teológico o una cosa, no. Es que esto que está diciendo Pablo aquí tiene que ver contigo y conmigo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, o sea, tuyo y mío. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios. Esto es lo mejor de todo, que tú y yo estamos ahí.
estamos escritos ahí, que esto es para nosotros. Qué fácil es echar balones fuera. Durante mucho tiempo yo pensé que yo jamás iba a participar, iba a vivir una división de iglesia. De verdad. Durante una época de mi vida, de mi caminar cristiano, me tocó predicar o hablar en muchos campamentos, en distintas iglesias y, hacer de confesor muchas veces. Y pobrecitos, oye, qué mal estaban, qué mal. Y uno me contaba una experiencia, yo, esto a mí no me va a pasar nunca. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase el ignorante, para que llegue a ser sabio. Qué listo eras, Javier. Versículo 19. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Sabéis? Es que el que ya cree que lo sabe todo, ¿sabes el problema que tiene? Que nunca va a aprender nada más, porque ya lo sabe todo. Y nunca querrá saber nada más. Así que el que se cree sabio, que se haga ignorante. Porque Dios es más grande, Dios es muchísimo más grande que lo que nosotros podemos imaginar, que lo que nosotros podemos pensar, que lo que nosotros podemos representar y que lo que nosotros podemos esperar. El texto con el que empezaba: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. No tenemos ni idea de lo que está preparado para nosotros, pero es bueno, porque yo sé los pensamientos que tengo sobre vosotros, porque Dios nos ama con un amor que no puede aumentar, pero que no puede disminuir por nada que nosotros hagamos, porque es un amor eterno e infinito. Y quiero invitaros hoy, de verdad, de todo corazón, a que hagáis una cosa, que hagamos una cosa, que descansemos. Hoy quiero invitarte a que descanses en Dios, a que descanses en el Señor. Mirad, no sé cuántos problemas se os pueden pasar por la cabeza, si los vuestros, si los ajenos, pero hoy quiero invitarte a que vayas a los pies de Jesús y descanses en Él, porque Dios está trabajando en tu vida, en la mía. Dios está trabajando aquí. Déjale actuar, déjale actuar. Termino leyendo un texto de Lucas. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, es Lucas 10, versículo 38. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándosele dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mí? ¿No te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Quédate con lo mejor. No te pierdas lo mejor. Lo mejor es estar a los pies de Jesús. Que el Señor os bendiga.